Hola amigos, Mr. Pablo So, de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en Luanco, a punto de hacer la ruta PRAS 25.1, que es la ruta Luanco a Cabo Peñas. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno amigos, acerca de la ruta, pues empieza, como decíamos antes, en Luanco y termina 14 kilómetros después en Cabo Peñas, que es exactamente el mismo punto en el que terminó la ruta anterior, con una diferencia. Y es que en esta caminamos de este a oeste, mientras que la anterior era de oeste a este. Quiero decir, seguimos un recorrido distinto. Eso sí, vamos a seguir de nuevo la costa asturiana. Y, como decía en el vídeo anterior, recordar que Cabo Peñas es el punto más septentrional de Asturias. Os quiero decir que no puedes ir más al norte. Creo que va a ser una ruta que tiene muy buena pinta, porque por lo que veo ahora mismo, si miro alrededor es todo precioso, la verdad. Ya te digo que empezamos en Luanco y la ruta tiene muy buena pinta. Eso sí, como dije en el vídeo anterior, sí que os recomendaría que si hacéis esta ruta, que lo hagáis con dos coches. Dejáis un coche en Luanco y otro en Cabo Peñas, y así cuando terminéis la ruta podéis conducir de vuelta al punto de origen. Así os ahorráis 14 kilómetros, que en mi caso pues voy a tener que caminarlos, pero os lo digo porque a lo mejor os interesa. Así que vamos a continuar con la ruta. Bueno, parece que en Gozón hay un montón de cultivo de maíz, por lo que veo. Por cierto, se me olvidó decir que Luanco, que es donde empieza la ruta, es la capital de Gozón, el municipio de Asturias llamado Gozón. Bueno amigos, he encontrado este mapa de la ruta y me da la oportunidad de explicaros lo que hicimos en el anterior vídeo y lo que vamos a hacer hoy. En el anterior vídeo hicimos esta ruta. No sé si se me ve el dedo. Pues bueno, seguimos toda esta línea hasta el Cabo Peñas. O sea, hicimos de oeste a este. Pues en este vamos a hacer de este a oeste, lo cual se agradece un montón porque la luz va a ser mejor que en el otro vídeo. Así que, ya sabéis, quiero enfatizar que no estamos siguiendo la misma ruta, que esta es una ruta complementaria y diferente, que acaba en el mismo sitio, pero que empieza en una dirección diferente.
Yo diría que eso es Cabo Peñas, que es a donde nos dirigimos. Bueno amigos, lo que ves con un poco de suerte detrás mío es esta antigua mina de hierro. Era la más grande de Asturias, no solo por la producción de hierro, sino también por el número de personas empleadas. Ya estaba explotada en época romana, sí se explotó también en época moderna, hasta el año creo que es en 1967, en donde como se agotó el mineral más valioso de hierro. Como sabéis, hay varias formas de hierro, pues la que tenía más valor se agotó
y se cerró la mina. Pero en todo caso, voy a ver si puedo echarle un vistazo al edificio este, que tiene buena pinta, a ver si me dejan. Bueno amigos, iba todo emocionado a ver el edificio, pero me doy cuenta que está cerrado, porque veis esa especie de valla o como se le quiera llamar allí, que me indica que está cerrado y que no se puede pasar. Hombre, en teoría podría pasar sin ningún problema, pero tampoco me voy a meter en un lío por ver el edificio. Lo que sí puedo hacer es usar el zoom de la cámara para enseñaros por dentro el edificio. Como ves, hay algo de graffiti allí, o sea que ha habido gente dentro. El edificio se ve que está en muy malas condiciones, las ventanas se han ido al carajo. El techo, como veis ahí, está derribado, no hay techo. Y por ahí, pues, 3/4 de lo mismo, ¿no? Más graffiti. Después hay otro edificio más arriba, que me imagino que formaba parte del complejo este. Y ese está en todavía peor estado que os acabo de enseñar. En fin, vamos a continuar.
Bueno amigos, como probablemente habéis visto, estamos a puntito de llegar a el Cabo Peñas y como veis hay un montón de gente, un montón de coches y por tanto es un poco complicado el grabar en vídeo. Por lo tanto voy a despedirme aquí diciendo, bueno, por supuesto un poco más tarde os enseñaré la zona de Cabo Peñas y un poco más tarde o un poco después también os daré algunos comentarios acerca de la ruta, pero en todo caso me voy a despedir diciendo, como lo hago habitualmente, que espero que hayáis disfrutado de la ruta y si es así no os olvidéis de suscribiros, de darle al me gusta y compartir el vídeo y como siempre espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, ya digo que un poco después os hablo y os comento un poco más acerca de la ruta. Venga, cuidaros un montón. Bueno, pues acerca de la ruta deciros que se ha convertido en mi ruta favorita de la costa asturiana. Hablaba de Cabo Busto, que era muy bonita. Efectivamente, Cabo Busto es muy bonita, pero esta es todavía un pelín más bonita que la de Cabo Busto, porque te lleva a unos paisajes increíbles. La costa asturiana, los acantilados, luego la combinación con las colinas bordeando la costa, unas imágenes y una preciosidad que espero que haya sido capaz de capturar cuando edite este vídeo. En cuanto a la ruta en sí, deciros que podríais empezar la ruta en Luanco o empezar la ruta en Cabo Peñas. Yo personalmente os recomendaría que empezarais la ruta en Luanco, porque Cabo Peñas, especialmente en los meses de verano, es una pesadilla aparcar, porque hay tanta gente, es súper ruidoso, etc. Mientras que si empezáis en Luanco, pues por lo menos como es un sitio más grande, pues tendréis más oportunidad de aparcar. No sería un problema, al menos en teoría, si empezáis la ruta muy temprano, pero si empezáis en Luanco tenéis más flexibilidad a la hora de aparcar. O por supuesto, como es una ruta tan larga, haces 16 kilómetros de ida, más 16 kilómetros de vuelta, yo personalmente os recomendaría que hicierais la ruta con dos coches, de tal manera que dejáis un coche en Luanco y otro coche en Cabo Peñas, si podéis aparcar, y de esta forma os ahorráis 16 kilómetros de ruta, que no está nada mal, y hace la ruta un poco más llevadera. Acordaros que por supuesto, hay un bar en Cabo Peñas, si necesitáis comer, etc. No he visto ninguna fuente por allí, pero sí que he visto una fuente poco antes de llegar a la mina de hierro. Había una especie de merendero y había una fuente ahí. Aparte de eso, no me acuerdo de haber visto ninguna otra fuente. En todo caso, deciros, de nuevo insisto, que de las 3 rutas de la costa asturiana que he hecho hasta ahora, esta es la que considero mejor, más bonita.
La segunda sería, por supuesto, Cabo Busto, y la tercera la que hice en el último vídeo, que en mi opinión no era tan buena. Llevar señalización, un mapa o un GPS o un teléfono con una aplicación de GPS y mirar a ver si es posible llevar 2 coches para hacer esta ruta. Y eso es todo, así que cuidaros mucho y os veo con un poco de suerte en el próximo vídeo. Hasta luego.